Una constelación familiar es una configuración de un sistema familiar que incluye a los padres, a los hermanos, a los abuelos, a los niños que no nacieron, ¿sí? Algunos bisabuelos pueden llegar a salir, ¿sí? Y esta configuración se realiza con representantes, ¿sí? O sea, hay una persona que viene a trabajar un tema. Bien. Este tema que viene a trabajar la persona tiene que ser en general un tema de la vida cotidiana que sea importante para la persona, ¿sí? Y ese tema que quizás intentó resolver por otros caminos y no encuentra el camino. Y tiene que ser siempre de hoy el tema, no puede ser algo que pasó antes, ¿sí? Sino en este momento. Y ese tema, lo que hace una constelación familiar o una configuración familiar es ver cómo ese tema que trae la persona está enlazado de alguna manera invisible con el sistema familiar de origen al que pertenece la persona. Entonces, lo que hace una constelación familiar o configuración familiar es ver en qué lugar dentro de este sistema familiar, que incluye los padres, los hermanos nacidos y no nacidos, puede incluir parejas anteriores de los padres, abuelos o bisabuelos, en qué lugar dentro de todo este sistema está la persona ubicada. Bien. Entonces, de alguna manera, Bert Hellinger considera que ese lugar que uno ocupa en el sistema familiar es determinante en el destino de la persona, en el destino cotidiano de ahora, ¿sí? O sea, cuando aparece una dificultad o un síntoma o una traba, en ese momento se hace visible para esta conciencia lo que ocurre en esta otra conciencia, que es la conciencia familiar, ¿sí? Entonces, lo que hace es mostrar en qué lugar uno está dentro de este sistema, ubicado. A veces podemos estar ubicados en un lugar que no es el propio. Entonces es como si estuviéramos sintonizados con alguien que quizás no está. Porque aquí, de la misma manera que cualquier teoría de los sistemas, ¿sí? Para Bert Hellinger, todos los que pertenecen a un sistema familiar son parte de este sistema familiar más allá del destino que tiene la persona, ¿sí? Es decir, si hay un niño que no nació, o un niño que nació y murió, o una primer pareja del papá o una primer pareja de la mamá, si bien no están presentes de manera física en el sistema familiar, igual tienen un lugar, ¿sí? Y al tener un lugar, cuando alguno de ellos es olvidado o excluido, como si no existiera, ¿sí? Así quizás hacemos con un niño que no nació, hacemos de cuenta que no existe, o así hacemos de cuenta con la primera esposa de nuestro padre, que no existe, o el primer marido de nuestra madre, que no existe, o algún abuelo que murió joven, ¿sí? Entonces, estas personas que fueron olvidadas de alguna manera, dice Bert Hellinger que vuelven a reaparecer, ¿sí? En el sistema a través de los descendientes, ¿sí? Como si los descendientes representáramos de alguna manera a veces a los que no están. Es como si hubiera una parte de la conciencia en el ser humano, hay una parte de la conciencia que es individual, ¿no? Nuestra conciencia habitual, que somos un individuo y somos, vos estás allá, yo estoy acá, y todos, cada uno son individuos separados, ¿no? Pero hay una gran parte de esta conciencia que no es visible, ¿sí? Que es lo que podemos decir inconsciente también, que para Bert Hellinger este inconsciente está compartido con otras personas del sistema familiar. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchas sensaciones que tenemos adentro y sentimientos también, e inclusive maneras de ver la vida y la realidad, no son propias exactamente, sino que están compartidas con todo el sistema y compartidas con muchas personas que vinieron antes. Y ciertas sensaciones y ciertos sentimientos de ciertas personas del sistema familiar se van a hacer más presentes en mí hoy cuanto más excluida está esa persona. Digamos, cuando hay una persona dentro del sistema familiar que ha sido excluida o olvidada, es como si la información de todo su lugar, de su destino, la información de esta persona, los sentimientos y las sensaciones de esta persona
se hacen presentes en el sistema familiar de vuelta, pero a través de un descendiente, ¿sí? Que lo siente y en este sentido estas sensaciones y estos sentimientos están relacionados con los problemas y las dificultades que uno tiene en la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿no? Cuando en una pareja está la mujer que siente que el marido no la mira o no le presta atención y no sabe qué está pasando, pero tiene la sensación de que está sola, de que él no la ve, ¿no? Entonces hay un conflicto, hay un problema que puede venir de muchas cosas que pasaron, ¿no? La mujer puede darme un montón de ejemplos sobre qué le pasa, ejemplos cómo la trata o lo que fuera, ¿no? Pero hay igual una sensación en ella muy fuerte de que no es mirada. Entonces, esa sensación de que no es mirada, de que tiene a alguien que no la acompaña o de que está sola, probablemente está compartida con otra persona de su sistema familiar y que vino antes y que esa persona realmente se quedó sola. Quizás hay una abuela o una bisabuela que quedaron viudas jóvenes, ¿sí? Y esta sensación pareciera que de alguna manera se va transmitiendo en cadena, sobre todo en personas que comparten el mismo sexo, ¿no? Las mujeres o los hombres. Para una persona es muy importante su sistema familiar, inclusive aunque se haya desligado de este sistema, así no ve a sus padres hace 20 años, desde la mirada de Bert Hellinger, que esta persona no ve a sus padres por 20 años y que no le importe y se siente completamente desligado, es funcional a ese sistema también, porque evidentemente esta persona también se autoexcluye de la familia. ¿Por qué se autoexcluye? Porque hay alguien que fue excluido antes, ¿sí? Entonces siempre es funcional a este sistema, ¿no? Y cuando esta persona está bien lejos y le aparecen dificultades con los hijos o a los nietos o lo que fuera, ¿sí? Todo esto se vuelve a hacer presente, todo aquello que no fue resuelto o que no fue cerrado de alguna manera, se vuelve a hacer presente ahora en las generaciones que siguen y en la relación que tiene con los hijos, se hace presente lo que dejó pendiente con los padres. ¿Me explico? Sí. Entonces, en ese sentido es muy importante, en el sentido de que están siempre con nosotros, ¿sí? Y todos ellos nos atraviesan todo el tiempo y todo lo que no quedó cerrado o completado en otras generaciones se vuelve a aparecer en estas, ¿no? Y a veces aparece como síntoma también. Digamos, desde esta mirada, las enfermedades y los síntomas representan personas del sistema familiar, ¿sí? Y en general representan personas que están excluidas del sistema familiar, ¿sí? Y desde la misma manera, esto lo explica Hellinger, dice, desde la misma manera que uno quiere deshacerse del síntoma, ¿no? Es lo primero que uno quiere hacer cuando te duele algo, de esa misma forma el sistema familiar quiere deshacerse de esa persona que se excluye. Viene alguien con un problema, con un asunto que quiere ver de vuelta de su vida cotidiana, que sea importante, puede ser desde una enfermedad, un síntoma o una dificultad que tenga en una relación o en su trabajo o en su profesión. Entonces a esta persona el constelador le pide que elija de la gente que está presente en un taller grupal representantes para los miembros de su familia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien que viene a constelar su dolor de cabeza, ¿no? Entonces, esta persona va a elegir a alguien que represente a su mamá, alguien que represente a su papá, en general siempre ponemos a la mamá y al papá al principio, alguien que represente a ella, y quizás podemos poner un representante para el síntoma, ¿sí? También las cosas abstractas, los sentimientos, las sensaciones o las enfermedades se representan con personas, ¿no? Entonces estas personas, estos representantes, son colocadas en el espacio, en el centro de un espacio, y no tienen ni que actuar ni psicodramatizar, sino que en el lugar que son colocadas tienen una sensación. Así como yo ahora tengo una sensación acá, ¿no? Como sé cómo está mi cuerpo, si me siento cómoda o no, ¿sí? Y sería distinto si ahora yo me siento allá y vos acá, yo ahí voy a tener otra sensación, ¿sí? El cuerpo va a estar diferente o quizás hay otro sentimiento. Y de esa misma manera, un representante en el lugar que es puesto, ¿sí? Tiene una sensación, no solo en su cuerpo y a veces una emoción, sino en relación a los que tiene alrededor en la configuración, ¿no?
Entonces el representante del papá va a tener una sensación en relación a la representante de la mamá. Quizás puede decir no la puedo ver, ¿no? Y quizás dice sí, veo a la hija y al síntoma, pero no a la esposa, ¿no? Y la representante de la madre dice solo veo al síntoma y no veo a nadie más. Y la representante de la hija quizás se siente mal y le da ganas de sentarse y se sienta, ¿no? Entonces de esta forma los representantes, sin actuar ni psicodramatizar nada, porque van hablando o diciendo lo que sienten en la medida que va el constelador y les pregunta ¿cómo te sentís acá? ¿Qué sentís en este lugar? ¿Cómo está el cuerpo? ¿No? ¿Podés verla a ella o no podés verla? Entonces estos representantes simplemente captan algo y son preguntados por el constelador, ¿sí? Y contestan, ¿sí? Imaginemos que la representante del síntoma tiene una sensación, un impulso de moverse hacia la que es la representante de la madre, ¿no? Entonces el constelador le permite eso, ¿no? Que la representante del síntoma se acerque hacia la madre. Vamos a imaginar que esta representante del síntoma siente la necesidad de ubicarse detrás de la madre. Entonces, cuando sucede eso, para nosotros está mostrando que el síntoma se ha personalizado, se ha humanizado, ¿sí? Significa que hay alguien del sistema familiar que está surgiendo a través de ese síntoma. Y como fue a colocarse justo detrás de la madre, podemos preguntar qué pasó con la abuela materna o con el abuelo materno, ¿no? Entonces quizás la persona que está consultando, ¿sí? Que también está siendo representada en la configuración, cuenta que su abuelo murió cuando era muy joven, ¿no? Y que la abuela se casó con otro hombre. Entonces ahí tenemos a alguien que está olvidado de alguna forma, ¿no? Y traemos quizás un representante para el abuelo, ¿no? Y cuando ponemos el representante para el abuelo, quizás en ese momento vemos qué efecto tuvo en los otros que están ahí participando de la constelación. Y quizás la representante de la hija, que es la que tiene el síntoma, se siente más aliviada ahí cuando aparece el abuelo, ¿sí? El dolor de cabeza, por ejemplo, desde las constelaciones familiares, es amor que no puede ser expresado, ¿sí? Hacia alguien, ¿no? Quizás es un amor que la mamá no puede expresar al padre porque murió muy joven, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto no cerrado o no concluido, ¿sí? Y este excluido se hacen presente a través del síntoma. Más allá de que a veces encuentran una salida para un asunto que tienen, ¿no? Un problema, porque las soluciones que muestran las constelaciones familiares son siempre indirectas, nunca son directas, ¿no? Porque si tenés un dolor de cabeza, una solución directa es, bueno, toma esta pastilla o anda a este médico o lo que fuera, ¿no? Siempre son indirectas las soluciones. Entonces hay un movimiento que se produce para todos los que están participando de un taller, inclusive, no solo para el que está consultando, ¿no? Hay algo que, ese movimiento que se produce es como si fuera un cambio en la percepción. Es un cambio en la percepción del problema. No solo de los que dijeron es su problema y que lo trabajaron, sino todos los que están participando con sus propios problemas, aunque no los han contado, ¿sí? Es como que empiezan a ver que la realidad, ¿sí? Tiene varios niveles, ¿no? Y el nivel de la realidad en el que habitamos normalmente, ¿sí? Y que no es que sea menor o inferior, sino que es simplemente un nivel, ¿sí? El nivel en el que habita nuestra conciencia habitual. Ahí vemos los problemas, vemos lo que nos pasa, pero no encontramos la solución en ese nivel. Entonces lo que hace una constelación familiar, o lo que sucede dentro de un taller de constelaciones familiares, es que las personas empiezan a encontrar una nueva forma de percibir sus propios problemas, sus propios asuntos, ¿sí? Y al cambiar la forma de percibir ese problema y de percibirse a sí mismos, y empezando a contemplar cosas que no se tenían en cuenta, porque no están visibles para esta conciencia, ¿sí? Por eso siempre una constelación lo que hace es sacar a la luz, mostrar algo que antes no era visto, que siempre estuvo pero que no se ve, como si se hiciera visible, ¿no? Entonces lo más importante para mí que se llevan es esa forma, ese cambio en la percepción
una nueva forma de percibir lo que les pasa, ¿sí? Y empiezan a desarrollar algunos como si fuera una capacidad de mirar de forma más sistémica y más global lo que les sucede. Entonces, si tenés un problema en la pareja, si vos entrenaste esa percepción, ¿no? Y ya aprendiste cómo percibir tus asuntos desde otra forma y de forma más global, inmediatamente cuando tenés un problema de pareja decís, acá hay algo más, ¿no? Y aquí quizás se están haciendo presentes cosas de cada uno de los sistemas familiares de los miembros de la pareja, ¿sí? Y empezás a mirar esa otra cosa, y al mirar esa otra cosa, tu sensación del problema cambia. No es que se vaya a solucionar de forma inmediata, pero empieza a aparecer otro camino de solución que antes no era posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque la conciencia habitual excluye, ¿no? Y solo es esta pareja y solo el problema está acá y hay que resolverla entre nosotros dos, y eso a veces no es posible. En realidad, nadie logra desvincularse de su sistema familiar. Nunca. Ese es un hechizo o una ilusión de esta conciencia, ¿sí? Hay solamente dos maneras de estar vinculados al sistema familiar. Una forma que nos da fuerza y otra que nos debilita, ¿no? Entonces, cuando una persona está vinculada a su sistema familiar de forma ciega, ¿qué significa de forma ciega? Que desde su conciencia no hay vinculación, ¿sí? Hay un corte. Pero ¿qué sucede? Cuando sucede ese corte en la conciencia, ¿sí? Se activan lealtades invisibles que se aseguran que esta persona permanezca unida a ellos, de alguna forma, ¿sí? Y de la forma que permanece unida es a través de repetir destinos que no son propios, de repetir enfermedades, de repetir fracasos. Entonces esa es la manera que encuentra, es como una salida, ¿sí? En esa persona que ha cortado desde su conciencia con esto, encuentra esta otra conciencia, otra salida, que es vincularse desde una lealtad ciega. Entonces que eso perjudica la vida de la persona. ¿Por qué? Porque no hay una solución ahí para lo que pasó. Si yo repito lo que pasó, no encuentro la solución, ni para atrás ni para mí. Pero como siempre tengo que ser leal, así va a ser si yo estoy unida de forma ciega. Ahora, cuando vos empezás a estar unido a tu sistema familiar de origen de forma visible, es decir, ahí vos dijiste que abraza al sistema familiar como una manera de, nosotros usamos la palabra tomar, ¿sí? Cuando podés tomar todo lo que pasó, ¿sí? Y tomás lo que te dieron tus padres, así sea que te hayan dado solamente la vida, ¿sí? Esa manera de unirte a ellos es una manera que te suma, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda esta conciencia familiar, a través de los descendientes, intenta encontrar siempre caminos nuevos de solución. O sea, que la conciencia necesita dar saltos para crecer. Y si no da ese salto, se queda en un círculo que repite. Entonces, cuando alguien puede abrazar su sistema familiar o puede estar unido desde el amor, desde un amor que simplemente toma, ¿sí? Ahí tiene fuerza para girarse y hacer su propio camino. Y ese propio camino que se gira y hace su propio camino es distinto al que hicieron los padres, al que hicieron los abuelos. Es muy distinto, ¿sí? Pero ¿por qué esta persona se atreve a hacer algo distinto? Porque está unido desde el amor. Cuando no está unido desde el amor y desde aquí no está esta unión, entonces no se atreve a hacer algo distinto. ¿Por qué? Porque siente de forma inconsciente que su pertenencia es cuestionada. Solamente cuando uno se une bien a estos padres, a estos abuelos y a todo el sistema, ahí empezás a sentir que tu pertenencia no es más cuestionada, sino que esa pertenencia a tu sistema familiar la tenés, es tu derecho, ¿sí? Y nadie te lo puede quitar. Entonces, cuando vos sabés eso, podés atreverte a girarte y hacer algo diferente a lo que vinieron haciendo un montón de generaciones.
Y a esta persona que se atreve a hacer algo diferente, que está caminando sobre sus zapatos, uno dice, wow, qué fuerza que tiene, ¿no? Lo vemos así, como está yendo a donde tiene que ir. Y esa persona se siente, sí, la verdad es que siento que estoy caminando en mis zapatos. No por caminar en los zapatos es más fácil, ¿no? Porque ahí aparecen otras cosas. Ahora, esto de no caminar en los zapatos propios, porque mi pertenencia es cuestionada, si hago algo diferente, entonces prefiero quedarme repitiendo o con el síntoma antes que estar unido desde el amor con ellos. ¿Sí? Entonces ahí uno siente que no tiene fuerza y sentís que estás en un camino que no es propio. Pero ese camino que no es propio a veces parece más cómodo, más fácil. Las constelaciones familiares ya existían antes de esta persona que las desarrolló, que se llama Bert Hellinger y que es un terapeuta alemán, que tiene 87 años, y ya existían en el sentido de configuración familiar. Había terapeutas, ¿sí? Varios, ¿sí? En Estados Unidos sobre todo, que ya configuraban un sistema familiar y recreaban alguna situación, ¿sí? Que traía un paciente. Entonces ya se empezaba a ver que los representantes, sin saber demasiado de la historia de este paciente, cuando estaban representando salían a la luz cosas que la persona decía, uy, sí, se parece a mi mamá, este se parece a mi papá. Entonces esto ya existía, ¿no? Lo que pasa que Bert Hellinger, que fue sacerdote católico en África casi 20 años, viviendo con los zulúes, tuvo una experiencia ahí con los zulúes primero, y luego cuando deja el sacerdocio tiene otras experiencias como terapeuta, porque estudia psicoanálisis, terapia primal y un montón de otras terapias, que ya con este bagaje que él trae, cuando llega a estas constelaciones familiares, que no se llamaban así, ¿no? Pero que ya existían, él encuentra, como él dice siempre, que encontró la pata que le faltaba a su mesa, ¿no? Entonces esta herramienta que toma ahí en estos talleres que toma con ciertos terapeutas, va y lo lleva a sus grupos terapéuticos. Y lo importante que él aporta a esto, y que fue algo que se le ocurre en un momento haciendo una constelación con sus pacientes, es decirle a los representantes que se abstuvieran de actuar lo que sentían, ¿no? Entonces, al decirles eso, los representantes simplemente esperaron en su sitio. En vez de ya enseguida ponerse a hacer de padre o de madre, esperaron. Y al esperar, ese momento que todos los representantes tienen que esperar, aparece una información, ¿sí? Que no podía aparecer cuando ya enseguida empiezan a recrearlo, ¿no? Entonces espera, empieza de a poco a sentir ese representante, y Hellinger le empieza a preguntar cómo se siente, y él empieza a descubrir, sí, que en esta configuración quizás alguien que estaba haciendo de hijo y que se había puesto al lado del padre estaba simplemente más cómodo delante del padre que al lado. ¿Y quién tendría que estar al lado del padre? Y quizás la esposa. Entonces movió a la representante de la esposa y la puso del lado del padre, ¿no? Y después resulta que había un niño que habían perdido, entonces agarró, puso a alguien para ese niño que nació antes que el otro hijo, entonces lo puso también. Entonces lo que empezó a hacer él al principio es ordenar. Y así es como él encuentra lo que se llama los órdenes del amor, ¿sí? Es decir, para que fluya el amor en una familia tiene que haber un orden, y cada uno tiene que estar en su sitio. Entonces, si mi mamá perdió 3 hijos antes que yo, ¿sí? Aunque yo haya perdido así naturalmente, yo no soy la hija número 1, soy la hija número 4. Entonces ese orden, ¿sí? Cuando uno lo comprende, ya se siente uno distinto, porque no soy la primera hija, soy la cuarta. Entonces así es como comienzan con un orden, ¿sí? Y él llama los órdenes del amor, que son 5 o 6 órdenes, que es la base con la que se estudian las constelaciones familiares, y se desarrolla todo lo otro que viene después. ¿Cómo se empieza a expandir eso por el mundo? ¿Cómo se expande hasta el día de hoy por el mundo? Bueno, cuando Hellinger hace estas constelaciones que lleva a sus grupos terapéuticos, y él empieza a ver estos órdenes, ¿sí? Él dice, acá se está haciendo visible
algo que le voy a llamar conciencia familiar, dice él, ¿no? Se empieza a hacer visible que esta conciencia familiar tiene órdenes arcaicos y son órdenes que vienen antes que nosotros, ¿sí? Y que no los podemos elegir a voluntad, sino que nos vienen dados, ¿sí? Entonces, una pareja funciona cuando cada uno está en su lugar. No funciona por la cantidad de amor o de atracción que hay en esa pareja, dice él. Es muy importante que haya, ¿sí? Pero eso no la hace funcionar. La hace funcionar que el hombre sea el hombre y la mujer sea la mujer. Entonces, estos órdenes que él va descubriendo, como en este ejemplo que te doy, los empieza a aplicar en todos sus grupos terapéuticos, ¿sí? Y estos talleres empiezan a ser cada vez más grandes, con más cantidad de personas, porque él empezó a observar y los pacientes empezaron a observar que esto que estaban moviendo en ese lugar, ¿sí? Es decir, había venido un paciente a constelar algo, la relación con los padres, ¿no? Y había puesto a los padres que no estaban presentes, los padres, estaba el paciente solo. Y después de esa constelación y de ordenar este sistema familiar, porque lo que primero se hacía era solo ordenar, nada más, empezó a ver el Hellinger y los pacientes que esto tenía un efecto afuera. Es decir, que estas personas del sistema familiar que no habían asistido, ¿sí?, al taller, evidenciaban cambios, ¿sí? Y que ellos evidenciaban cambios sin haber venido. Y esto se empezó a expandir, ¿sí? Al principio de boca en boca. Empezaron los talleres de Bert Hellinger, empezaron a hacerse cada vez más amplios. Y los terapeutas empezaron a enterarse de esto, siempre de boca en boca, y empezaron a acudir a cada taller que él hacía ciertos terapeutas, ¿sí? Y hay uno muy importante que se llama Weber, que es el primero en capturar, ¿sí?, todo esto que Hellinger estaba haciendo en sus talleres, que era, como te decía al principio, simplemente ordenar. Después ya él pasa a una etapa, Hellinger, que se llama los movimientos del alma. Pero en la primera etapa de ordenamiento, Weber, que lo seguía a todos los talleres que iba, empezó a anotar todo lo que Hellinger hacía, ¿sí?, y toda esta información que iba dando y que Hellinger iba descubriendo en el momento, ¿no? Porque dice, bueno, el primer orden es la pertenencia, dice Hellinger. ¿Por qué es la pertenencia? Es la pertenencia porque yo observo acá, por eso es fenomenológico esto, ¿no? Yo observo acá que si hay alguien que está excluido del sistema familiar, vuelve a reaparecer en otra generación. Entonces, cuando yo traigo a esta persona, ahora todos se sienten mejor. ¿Y qué significa esto? Que el sistema familiar no permite exclusiones. Entonces, ¿cuál es el orden que capta de ahí? Es, todos tienen derecho a pertenecer al sistema familiar, no importa si murieron temprano, no importa si hicieron algo malo, no importa si fueron olvidados, pertenecen igual. Y ese es el primer orden. Y como este orden hay varios, y Weber fue tomando nota. Entonces él hace un libro que se llama Felicidad Dual, y este libro se empieza a expandir y tiene un montón de ventas. Y Hellinger continuó durante muchos años sin escribir nada, pero haciendo talleres en distintos lugares, y así los terapeutas iban accediendo. Y así llega Theo Boltzmann a Hellinger, en Alemania, en un taller que ella no quería ir porque había escuchado decir que Hellinger decía que la mujer seguía al hombre. Y Theo cuenta siempre que cuando escuchó eso dijo, esto está totalmente loco, y que ella venía en una mujer fuerte, que la madre la había criado sola, Theo no conoce a su papá y que después también tuvo que criar a su hija, ¿no? Y dijo, ¿qué es esto de que la mujer siga al hombre? Entonces no quería ir. Y en un momento, no sé cómo fue, que le regalan o para ir, o no sé, alguien deja su lugar, porque nunca había lugar en los talleres de Hellinger, y la amiga le avisa a Theo, y Theo va en el lugar de su amiga, y llega a Hellinger, y ella dice que ella hasta ese momento tenía un síntoma que era falta de equilibrio, ¿no? Y que cuando llega a ese taller, había sentido que entraba caminando sobre un pie y que salió caminando con los dos pies, ¿no? Porque de alguna manera ella se reencuentra con su padre, ¿no?, que no lo conoció. Entonces Theo Boltzmann, viene a Argentina siguiendo el tango, porque le gustaba el tango, la hija es profesora de tango, su hija, en Alemania, y viene aquí por el tango y empieza a sentir una conexión con este país y a sentir que aquí se necesitaba mucho las constelaciones familiares.
Entonces, ahí ella se comunica con Bert, lo estoy resumiendo mucho, ¿no? Pero se comunica con él y ella decide abrir una formación con el apoyo de Bert, y es la primera formación que se abre en el mundo, ¿no? Porque no estaba sistematizada la enseñanza hasta ese momento. Entonces, bueno, ella con poquitos estudiantes empieza a fines de los 90, más o menos, acá en Argentina. Hasta que así se fue expandiendo y a llegar hasta Mendoza. Y yo me vine a Mendoza después de haber estudiado constelaciones en Buenos Aires con ella y los profesores de ese momento. Y cuando me vine aquí, extrañaba las constelaciones familiares. Y bueno, en ese momento no me animaba a dar yo talleres ni nada. Entonces, con Flavio dijimos, vamos a traer a una consteladora de Buenos Aires. Entonces nos comunicamos con una consteladora, nos juntamos con otra gente, o la gente de Itué, y empezamos a organizar talleres una vez por mes, y tuvo tan buena recepción, la gente le gustó tanto que seguimos haciéndolo una vez por mes. Después trajimos a otra consteladora, después ya me largué yo, empecé a dar charlas yo, se empezó a hacer como una masa de gente, se empezó a expandir así de boca en boca tanto que en algún momento empezaron a pedir las mismas personas que asistían a los talleres aprender el método. Entonces ahí nos comunicamos con Tiu, ¿sí? Y Tiu dijo, sí chicos, lleven la formación a Mendoza, ya vamos. Ahí empezamos a anotar las personas y se empezó a armar el grupo de formación. Entonces mi rol es coordinar ese grupo de formación, organizar, traer los profesores. Algunos módulos ya los estoy dando yo también, y también doy talleres grupales y sesiones individuales en constelaciones familiares. Y de a poco se han ido ya recibiendo también algunos consteladores que ya están trabajando en Mendoza, y se ha empezado a hacer más conocido porque, bueno, ha empezado a pasarse a otros, ¿no? Bien, desde mi experiencia, no sé si es la experiencia de todos los consteladores, pero yo he tenido muy buena experiencia con ellos. Al menos los que se han acercado. Recuerdo haber atendido una psicoanalista de 30 años de profesión, muy importante acá en Mendoza, y que ella sabía de constelaciones un poco y con una actitud muy abierta, ¿sí? A ver algo distinto, ¿no? Y se pudo trabajar muy bien, ¿sí? Porque en realidad las constelaciones familiares es otro paradigma, no es el paradigma del terapeuta, ¿sí? Al menos no es el paradigma de la terapia tradicional, ¿sí? ¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando hacemos un taller, en un taller grupal de constelaciones familiares podemos tener 500 personas. ¿Eso es un contexto terapéutico? No. Entonces no es una terapia, ¿sí? Digamos, hace tiempo que no es considerado una terapia, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por el otro, a diferencia de la terapia, no tenemos continuidad. La terapia sí tiene continuidad. Entonces, desde mi experiencia, los psiquiatras y psicólogos con los que yo he interactuado, les parece que es un método, la devolución que me hacen nos parece un método alucinante que complementa la terapia. ¿Lo usan ellos? Sí. Muchos lo estudian para aplicarlos ellos, y otros no son consteladores inclusive, pero no se animan a aplicarlo, y entonces por ahí voy yo a sus consultorios, hago una constelación de su paciente, y con esa constelación el terapeuta sigue trabajando, ¿no? Porque sale algo a la luz que antes no podían ver, y esto me lo piden en general, ellos me dicen, cuando sienten que están en la terapia, ¿no? Y que se han encontrado como con un techo, que hay un salto que no pueden dar. Entonces con la constelación es como que ahora hay nueva información y pueden tomar por otro lado, ¿no? Quizás los psicólogos son con los que más yo trabajo, ¿no? Hay un psiquiatra también, ¿sí? Pero desde la psiquiatría no hay tanta, digamos, conexión con el método, ¿sí? Sin demandar a personas, ¿sí? Muchos psiquiatras que mandan gente a constelar. Pero esto de ir y trabajar con el paciente adelante del terapeuta, eso los psicólogos lo piden. Los psiquiatras simplemente derivan.